Bueno, pues ya nos conocemos la mayoría, pero soy Daniel Seabra. Había titulado a esta intervención El sinuoso camino hacia Averroes pasa por Zaragoza. Y bueno, como espero que se vea un poco en el desarrollo, voy a intentar ser en alguna medida intempestivo y contra alguna cosilla que ha ido saliendo por aquí, o añadiendo algunos puntos que yo creo que pueden ser curiosos. Me sirve además mucho algo que se ha dicho en la intervención anterior, y es la preferencia por Abenpace, o el interés por Abenpace, precisamente porque es de aquí. Bueno, volveré sobre esto más adelante. Como decía, haré en primer lugar una determinada lectura de eso que hemos llamado intelecto agente, un problema fundamental no solo en Averroes, sino en general en el pensamiento islámico, y lo intentaré poner en relación, como decía un poco el título de este seminario, en relación con nuestra contemporaneidad, a través en particular de dos autores, de Bersón y de Deleuze. Iré justificando todas estas lecciones. Y hasta donde yo sé, la relación que voy a proponer no se ha hecho nunca, salvo quizás por la bibliografía que anuncié el programa, porque obviamente no pude asistir a ese congreso, en un seminario de lectura de Deleuze que se hizo en 2015 en la Universidad Nacional de La Plata, con el título El problema del sujeto en el empirismo trascendental de Gilles Deleuze. Si queréis consultar, es fácilmente encontrable en internet el esquema que trataron, y cita varios textos de Averroes, lo cual de entrada es curioso, de Bersón también. A continuación, después de hablar de esto, daré todo 4 pinceladas por el tiempo del que dispongo. Pasaré a hablar de ciertas cuestiones hermenéuticas que convendría tener en cuenta a la hora de leer en general pensadores islámicos, y en este punto creo que seré particularmente intempestivo, iré quizás un poco en contra del espíritu del seminario, aunque como se verá al final no tanto. Y bueno, la pregunta que ahora mismo cualquier persona se estará planteando es qué tiene que ver lo uno con lo otro. Quizás sea una sutileza y intervención y haya que escuchar algún subtexto, pero yo al menos he visto muy clara una cierta contradicción entre mi lectura de Averroes y los presupuestos metodológicos que yo mismo voy a plantear. Un tercer punto entonces tendrá que ser cerrar esa contradicción o intentar paliarla en la medida de lo posible. Voy con lo primero. Se ha hablado ya aquí del intelecto agente, así que presupongo un mínimo conocimiento al respecto. Si no, me limito a redirigiros a cualquiera de los prólogos que ha escrito Lomba de esta misma universidad, a cualquier obra que haya traducido él, porque suele explicar estas cuestiones. Y por ejemplo, prologando a Abenpace habla también de Averroes, prologando a Averroes habla de Abenpace, etc. Me voy a limitar de todos modos aquí a compartir un par de referencias que considero esclarecedoras. Algunas citas un pelín largas, pero creo que son muy autoexplicativas, entonces no me molesta en proyectarlas. En su gran comentario de Ánima de Aristóteles, Averroes habla del intelecto agente citando fundamentalmente a Abenpace, en particular un texto titulado, perdón por la pronunciación, Risala Itzal al-Aql bil Insan, que sería el tratado de la unión del intelecto con el hombre, siguiendo la traducción de Lomba, que en general será la que siga. Ahí compara, con una carga profundamente poética además, ahí me refiero al texto de Abenpace, y recordar simplemente una cuestión de simbolismo islámico que señala Lomba en un libro también sobre arte islámico muy interesante, El mundo tan bello como es. Lomba dice: la luz en el Islam, en el arte islámico, era la más pura expresión de la unidad de la existencia, propia de la experiencia mística, propiedad de Dios. No solo era fuente de estética, sino también de saber y de la ciencia. Bueno, recordemos esto y volvamos sobre Abenpace, que compara el intelecto agente con la luz, precisamente. Escriba Abenpace: mira fija y largamente todo ello hasta que lo veas más claro que la salida del sol al terminar el verano. Es que esto, el intelecto agente, es lo que más se parece a la luz. En efecto, así como, cuando nosotros no tenemos luz, hallamos que en nuestra vida hay ceguera y la ceguera es un mal, y el esfuerzo que tiene que hacer la vista cuando hay luz y el que tiene que hacer en las tinieblas es bien conocido por sí mismo, de igual manera le ocurre al ignorante que no sabe nada. Saber algo significa que hay en el que sabe un predicado de la cosa, que es el inteligible. Juzgar a los individuos de aquel inteligible en momentos distintos se parece al ojo. Y el acto del intelecto se asemeja al acto de ver, que es la forma impresa de la vista. Y así como aquella forma visual se da por la luz, pues la luz es la que le hace existir en acto y que por ella se imprime en el sentido de la vista, del mismo modo el intelecto en acto se convierte en algo real y se imprime en la facultad, en virtud de ese intelecto agente al que le falta individualidad. En términos técnicos, y ya citando a Averroes directamente,
Le es natural al intelecto el pensar la quiddidad de un inteligible cuyo inteligible es único para todos los hombres, y lo que es tal es una sustancia separada. Entiendo que esta cita es un poco más oscura, pero bueno, para que nos entendamos, lo que vienen a decir los dos es que no piensan ellos mismos la verdad, con minúscula, sino que toman prestado el pensamiento de la verdad, con mayúscula, impersonal y eterno, para profundizar en él durante el tiempo, anecdótico, por decirlo espinocianamente desde la perspectiva de la eternidad, que pasen por esta vida. Esta idea, sin embargo, a nosotros, los modernos, nos resulta por lo general extraña. Tal como señala Agamben, los filósofos modernos, convencidos de que su pensar proviene de cada uno de sus cerebros, cuando evidentemente, por el contrario, proviene de los paradigmas comunes impuestos por el sistema doctrinal al cual pertenecen, experimentan un desarraigo tal frente a la teoría averroísta del intelecto agente que no son capaces de comprender su conclusión obvia, a saber, que el nudo especulativo de la cuestión, del experimentum crucis del averroísmo, por así decirlo, no consiste en la división entre los individuos y el intelecto, sino una vez afirmada la división, en su conjunción. En esta conjunción entre el intelecto material único y los individuos singulares, la función mediadora esencial se logra a través de las intenciones imaginata, es decir, mediante los fantasmas de la imaginación. Prometía relacionar esta cuestión, que por motivos de tiempo tampoco puedes poner mucha mayor profundidad, con nuestra contemporaneidad. Señalaba, además, los nombres de Bergson y de Deleuze. Me voy a corregir. Me refería al Bergson de Deleuze, que no es exactamente lo mismo que Bergson. En el bergsonismo, Deleuze habla de un inconsciente ontológico, en oposición obviamente al inconsciente psicológico, que sería, por entendernos y dicho mal y pronto, el freudiano. Este inconsciente ontológico corresponde al recuerdo puro, virtual, impasible, inactivo, en sí. Habría algo así como una memoria ontológica, entonces, más originaria que la memoria individual anterior, por lo tanto, a tal o cual individuo, y que atraviesa toda la materia. Este sería cabalmente el sentido, para Deleuze, del vitalismo bersoniano. Esta memoria, sostengo, y me parece que en este punto salta a la vista, podría equipararse perfectamente al intelecto de la gente averroísta, o al menos utilizarse como una vía explicativa que lo acerca a nuestros términos, por así decirlo, modernos, o más bien tratándose de Deleuze, posmodernos. Paso al segundo punto. Les invito a todos a que visiten una mezquita, la que tengan más cercana de su casa, y probablemente verán y se sorprenderán de que aparte de servicios religiosos siempre ofrecen clases de árabe. Sería, sin embargo, particularmente difícil, por no decir imposible al menos en España, encontrar una iglesia que imparta clases de latín, de griego koiné o de arameo. Quien recita el Corán con habilidad, dice un hadith transmitido por Aisha, una de las esposas del profeta, estará con los nobles y obedientes ángeles, mientras que aquel que lo recite con dificultad y le cueste tendrá una recompensa doble. No hay entonces elección. El creyente debe recitar la palabra revelada, como buenamente pueda, claro. La palabra revelada es, por cierto, no una palabra cualquiera, es palabra árabe. Así podemos leer en el Corán, la sura 14, el versículo 4. Nunca hemos enviado un mensajero que no hablara la lengua de su pueblo, porque conociendo el lenguaje podrá aclararles el contenido de la doctrina. La Umma, el esparto de la cesta del Islam, la comunidad de fieles, habla árabe, piensa en árabe. Y ella es la madre del Islam. En árabe significa madre. La comunidad precede al momento de la revelación. Solo puede haber una revelación si antes ya hay una cierta comunidad a la que revelarle algo. Si no, no tendría ningún sentido. De Al-Ándalus nos separa entonces no una, sino dos distancias. Es decir, en cierto sentido resultan nuestros doblemente otros. Y en este punto es cuando digo que iba en cierta medida en contra del espíritu del seminario. Nos separa, por un lado, una distancia temporal, de prácticamente un milenio, y una distancia contextual. Nosotros, presupongo que no hay en la audiencia ahora mismo musulmanes practicantes, o en caso de haberlos que se encuentran en minoría, y en ese caso para ellos no aplicaría lo que voy a decir. Nosotros, como decía, no formamos parte de la de la comunidad. Sin embargo, esta inconmensurabilidad no es absoluta. Tomando mutatis mutandis y salvando muchísimas distancias, lo que dice Kuhn al respecto de los paradigmas, en conocido texto La estructura de las revoluciones científicas, inconmensurabilidad no quiere decir radical incompatibilidad, sino la necesidad de un esfuerzo hermenéutico por salir de nuestro propio paradigma. El Islam no solo nos resultará extraño si tratamos de entenderlo desde nuestras propias percepciones, si lo analizamos desde nuestro propio paradigma. La solución entonces no está en ignorar al Islam, está en abandonar nuestro paradigma. En caso de que lo analizáramos siempre desde nuestro propio paradigma, diría Kuhn, en este caso hablando de la ciencia, las ciencias no habrían experimentado nunca ninguna revolución, en absoluto. Paso ya un poco a concluir toda esta marabunta de ideas que he soltado aquí.
Mi conclusión, mi manera de cerrar esta pequeña contradicción entre hacer una lectura contemporánea de Averroes y decir que Averroes es nuestro otro y que hay una cierta inconmensurabilidad que nos separa de él, es que nosotros somos otros. Es un curioso punto de llegada. Cuando digo que el sinuoso camino hacia Averroes pasa por Zaragoza, no hablo, como podría entenderse, de Abenpace, al que por lo demás he citado en una sola ocasión y de manera un tanto anecdótica, y por supuesto no me paro en señalar las muchísimas distancias que le separan de Averroes y los puntos de encuentro y de divergencia que por suerte se han señalado justo antes. Hablo de nosotros. El sinuoso camino hacia Averroes pasa por nosotros. También el suelo que habitamos, nuestras ciudades, en tanto que materia, tienen una cierta memoria ontológica. Ser habitantes de Zaragoza es ser, aunque solo sea un poco, andalusíes. Como agudamente señala González Ferrín, que también salió ayer, esta cita también es un pelín larga, pero bueno, me da tiempo. La Europa actual ya no recuerda lo que ha sido, o que ha sido de todo, más bien. Proyecta esa visión exclusiva sobre una Edad Media que está mucho más lejos en el tiempo que aquel imperio de la ración europeo, el austrohúngaro, que ya ni siquiera recuerda. ¿De verdad vamos a pretender que recuerde lo que fue siglos atrás si no recuerda ni siquiera su ayer? ¿Y de verdad seguir Europa, España, tratando de contemplar esa Edad Media con las anteojeras de nuestro presente voluble? A eso, en filosofía se le llama el lecho de Procusto, un estándar arbitrario para obligar a la homogeneidad. Procusto, mesonero intransigente de la mitología griega, obligaba a sus huéspedes a encajar exactamente en la cama que les ofrecían, recortándoles las piernas si les sobresalían, o bien estirándoles las articulaciones si les quedaba grande el lecho. Eso es el presentismo, y bajo su sombra procustiana se cobijan todas las interpretaciones ideológicas del pasado. El texto, por cierto, es Cuando fuimos árabe, como decía, de González Ferrín, que es mitad autobiográfico, mitad un ensayo sobre filosofía islámica y defiende tesis de lo más interesantes que aquí no voy a entrar a exponer, pero bueno, si os interesan, entre otras cosas, pone entredicho, por ejemplo, la idea de que hubiera una conquista en algún momento, que entraran unos locos con espadas, y más bien parece ser que hubo una serie de conversiones por medio de acuerdos comerciales, etc. No voy a entrar ahí, pero bueno, es un tema muy interesante y me apetecía señalarlo. No tengo ya tiempo para argumentar más, pero permítanme un último apunte. Paseen ustedes por el patio de la Aljafería y se emocionarán pensando que, o al menos espero que lo hagan a partir de ahora, hace prácticamente un milenio paseaba por ese mismo patio un joven Abenpace, que probablemente rumiaba sobre los textos de un tal Aristóteles que acababa de leer. Sentirán, entonces, la dicha de vivir en una tierra, como por supuesto cualquier otro pedazo de tierra que haya sido alguna vez habitado, no es esto un alegato nacionalista como el que podría hacer por ejemplo Heidegger, en la que se han hecho grandes cosas. Convirtamos entonces toda creación humana, y esto último es otra cita con la que cierra también Joaquín Lomba su libro El mundo tan bello como es, convirtamos toda creación humana, decía, en un texto que nos hable de las inquietudes, los valores, las añoranzas, la desesperación, la ilusión o la alegría de cada momento histórico, de cada manera de concebir el mundo y al hombre que cada época ha tenido. Muchas gracias.